Hola, buenas. En este video quiero hablar sobre lo que es la flexibilidad, o mejor dicho, lo que es la amplitud del movimiento. ¿Por qué me refiero a amplitud de movimiento y no en sí a flexibilidad como está escrita en muchos textos? Principalmente, la flexibilidad tiene que ver más con lo que es la capacidad de formación del tejido blando, como los músculos y los tendones. Pero cuando nosotros hablamos de amplitud de movimiento, esto involucra la parte ósea, muscular en sí, tendón, usos musculares, órgano tendinoso de Golgi, como dije anteriormente, el tendón, pero principalmente todo esto es el esclavo de lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene mecanismos de activación o estimulación e inhibición. Entonces, voy a describir dos grandes tipos de estiramientos o de trabajo de lo que es la amplitud del movimiento. ¿Y para qué? Uno, tenemos lo que es el estiramiento estático y el estiramiento dinámico. El estiramiento estático se refiere a la manera de aumentar la amplitud de movimiento de un músculo o una cadena muscular con el fin de relajar la musculatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los estiramientos estáticos, y con insistencia, deberíamos hacerlos post-entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estiramiento estático, sobre todo por 5 a 6 segundos, de ahí en adelante, el sistema nervioso central percibe una deformación y como consecuencia desactiva por una hiperpolarización de la unidad motora. O sea, quiere decir que se desactivan fibras musculares o todas las fibras musculares que son inervadas por un axón o una unidad motora. Entonces, estamos desactivando, y nosotros cuando queremos entrenar, queremos estar más activos para sacar el máximo provecho al entrenamiento, ya sea para hipertrofia, fuerza, y en este caso para aumentar el gasto energético. ¿Ya? Entonces, el estiramiento estático sería involucrar post-entrenamiento, no durante tampoco, y menos antes. Al contrario, los estiramientos dinámicos quiere decir aumentar el movimiento mediante movimiento dinámico, valga la redundancia. Por ejemplo, en el caso de quiero calentar para un press de banca, no me convendría hacer un estático de esta forma, pero sí me convendría empezar a aumentar la actividad de la musculatura antagonista de los pectorales para que se inhiba la anterior y aumente el rango articular. Y todo esto acompañado de un aumento del calor de la zona y que también estimularía el aumento de la plasticidad de estos tejidos blandos. Entonces, ¿qué queremos llegar? Que con el calentamiento general y más el calentamiento específico y el trabajo de movilidad articular o estiramiento dinámico mejoraría la amplitud de movimiento como mecanismo de preparación para poder rendir más dentro del deporte. Y aún así no se ven efectos de desactivación o hiperpolarización en las fibras musculares. O sea, no hay desactivación, al contrario, se produce una activación. Esto en rasgos generales. Ahora quiero destacar otra parte de lo que es el sistema nervioso central y la relación con la flexibilidad o la amplitud de movimiento. Tenemos mecanismos de activación, de inhibición. El primero, conocido, se llama la inhibición autógena. Segundo, inhibición recíproca. Tercero, reflejo miotático de tracción. Y el último, que es poco conocido, se llama el reflejo extensor cruzado. Cuando nosotros hablamos de lo que es la inhibición autógena, quiere decir, nuestro músculo está compuesto por millones de fibras musculares. Nosotros tenemos las más superficiales, que son las fibras extrafusales, y de manera interna tenemos otro tipo de fibras que son las intrafusales y cumplen funciones totalmente distintas. Las extrafusales son las encargadas de la contracción muscular y las intrafusales son las encargadas de contraerse en respuesta a un estiramiento de estas extrafusales. Entonces, si nosotros estiramos de manera insistente, estáticamente, las intrafusales se contraen en respuesta al estiramiento de las extrafusales y se ve limitado el rango de movilidad muscular. Entonces, ¿cuál sería una opción? Contraer esa musculatura extrafusal para que la intrafusal se relaje, y una vez de 5 a 10 segundos puedo soltar y estirar, y así pillo hasta fibras intrafusales relajadas y aumento la amplitud de movimiento. Eso es un factor. Lo que es la inhibición recíproca: si hago un curl de bíceps o una flexión de codo, el músculo que se relaja tendría que ser el tríceps. Entonces eso es lo que sucede. Si quiero sacar la máxima contracción del bíceps, se relaja mi tríceps. Entonces, ¿qué me convendría si yo quiero relajar mi bíceps? Contraer el tríceps. Entonces, de esa forma
puedo insistir en el estiramiento del bíceps mientras contraigo el tríceps, porque se me iría relajando la musculatura del bíceps y quería más desinhibido para el estiramiento. ¿Ya? Lo que es el reflejo miotático de tracción también serviría para poder relajar la musculatura antagonista del tendón que estoy estimulando. El típico martillazo que te pegan en el tendón, se contrae el cuádriceps y se relajan los isquiotibiales. Entonces sería una forma de poder aumentar la plasticidad o la amplitud de movimiento de la flexión de cadera y de la extensión de rodilla. Entonces yo haciendo masajes un par de segundos y contrayendo el cuádriceps podría aumentar la amplitud de movimiento de los isquiotibiales. Será el tercero. Y el último, que es el reflejo extensor cruzado, tiene que ver con un reflejo que es un poquito más primitivo. Si yo camino, ataco con una pierna y la otra queda atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo quiero avanzar, mi cuádriceps se contrae y mientras el contrario, como queda atrás, se relaja. Entonces, se ha visto por electromiogramas que yo cuando contraigo, ejemplo, mi cuádriceps izquierdo, los electrodos de la pierna contraria o la actividad muscular de la pierna contraria del cuádriceps se ve disminuida. O sea, al contraer mi cuádriceps izquierdo, se me relaja el derecho. De manera que yo no lo noto, pero se relaja. Entonces, si quiero mejorar la amplitud de movimiento de mi cuádriceps derecho, debería contraer voluntariamente el cuádriceps izquierdo. Y eso sucede para toda la musculatura que es contralateral. Para más detalle de este tema, me gustaría que me comentaran si les interesa mucho esto, porque noto que en muchas partes, muchos gimnasios, la gente estira con insistencia y estáticamente, de manera para poder mejorar la amplitud de movimiento. Y de hecho se ha estudiado que la forma más ineficiente de poder mejorar la amplitud de movimiento es el estiramiento estático. De hecho, el mismo movimiento y todas estas técnicas anteriormente mencionadas, las últimas 4, son los mejores mecanismos para aumentar la amplitud de movimiento de los rangos articulares. Lo último tiene que ver más con la parte neuromuscular, o sea, la conexión del sistema nervioso con el músculo. Y hay que conocer los mecanismos de inhibición y activación del músculo para poder ocupar al favor y aumentar la amplitud de movimiento. Y se recomienda que para mejorar la flexibilidad, como cualquier otra capacidad física que quiero mejorar, se debería hacer en sesiones específicas para flexibilidad. Así como un día yo entreno fuerza y otro día, no sé, resistencia, un día le dedique netamente a la flexibilidad. Y como se produce inhibición de esta musculatura para aumentar el rango de movimiento, se debería hacer lo más alejado de las sesiones de fuerza o de las sesiones de entrenamiento donde quiero buscar la mayor activación muscular. Y sin nada más que decir, espero que el aporte le haya servido, y si quieren referencias, ahora las tengo, pero me da una flojera anotarla acá abajo. Pero todo esto lo saqué de Diplomado de Entrenamiento de Alto Rendimiento con Mario Di Santo, y es muy interesante, me costó mucho tiempo entenderlo, y cualquier cosa no duden en preguntar. Muchas gracias.